Bien, amados, sean gratamente bienvenidos el día de hoy, todos y cada uno de ustedes. Vamos a continuar nuestro estudio de la honra del llamamiento al ministerio, ¿no? La honra del llamamiento al ministerio. Discipulado que estamos haciendo basado en el libro del pastor y apóstol Juan Radamés Fernández. Estamos sacando gran parte de las notas que estamos expresando y en honor al reconocimiento de la revelación y de la palabra de Dios, bendecimos al pastor y apóstol Juan Radamés Fernández, que tiene su iglesia en el Bronx de Estados Unidos, al cual nosotros conocemos, amamos y hemos estado compartiendo con él. Lo que hacemos el día de hoy al hablar de esto, ¿cierto?, es disfrutar la gracia que ha sido derramada sobre él y en cómo él nos ha edificado y ha edificado el cuerpo de Cristo a través del mundo entero. Nosotros también tomamos nuestra porción y la impartimos en este lugar para perfeccionar el llamamiento que Dios nos ha dado y valorar lo que Él ha puesto en nosotros, ¿no? Dios le ha dado una revelación muy profunda de cómo honrar el ministerio y nosotros necesitamos esa impartición, ¿no? Así que este discipulado, la honra del llamamiento al ministerio, la hemos basado en este libro que él escribió. Así que damos gracias al Señor por ello, amén. Bien, amado, la semana que recién pasó, Eliseo hizo un repaso de las últimas 2 clases que habíamos estado examinando, y hoy día vamos a comenzar en Éxodo. Yo solamente hice la lectura, ¿cierto? Éxodo 19, Éxodo 29 del verso 1 al 5, de ahí vamos a continuar. Ahí yo marqué en qué quedamos la semana antes pasada, y habíamos visto que la última frase que habíamos dado era que cuando Dios llama a alguien al ministerio, ¿cierto? Cuando Dios llama al ministerio a alguien, ¿cuál es la fórmula divina para consagrarlo a esta función, ¿no? ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a esto? ¿Qué dice Dios con respecto a nuestra ordenación, a nuestro llamamiento, a cómo debemos ejercer nuestro llamado? ¿Cómo lo hacemos en virtud de la grandeza de Dios? Entonces, vamos a continuar en este capítulo, en el capítulo 29 de Éxodo, y vamos a leer ahí, ¿no? ¿Cuál era la fórmula? ¿De qué forma Dios comenzó la ordenación? ¿Qué fue lo que Él hizo para adornar a sus ministros? Porque recuerde usted que nosotros tenemos el adorno de Dios. Nosotros tenemos la representatividad de Dios. Por lo tanto, todo lo que la gente pueda ver en nosotros es de Él. Nada es nuestro. Amén. Así que no deberíamos tener orgullo alguno, no deberíamos tener ningún sentir egocéntrico, porque todo lo que poseemos es de Él. Es de Él, por Él y para Él. Entonces, como toda esta virtud proviene de Él, en esta hora que el Señor nos pueda dar la revelación suficiente para no tan solamente escudriñar las profundidades de lo que implica esta palabra, sino también aplicarlas a nuestra vida, que es lo que Dios demanda para nosotros, Señor. Entonces, Éxodo 29, verso 1 en adelante, dice: esto es lo que les harás para consagrarlos, ¿no? Para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, y panes sin levadura, y tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Lo harás de flor de harina, de trigo, y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros.
Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua, y tomarás las vestiduras, y vestirás a Aarón la túnica, el manto del el efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod. Bien, el Señor dejó un diseño, el Señor dejó una matriz, ¿no? Dejó un modelo, un paradigma, un ejemplo claro de cómo se debe consagrar a los ministros, ¿no? Aunque la palabra de Dios está siendo explícita en cómo, ¿cierto? Tenemos que ver también lo que no dice la palabra, ¿no? Porque hay cosas que la palabra dice y hay otras cosas que debemos sacar y darnos por entendido que así son. Aunque lo primero que menciona es lavarlos, ¿cierto? Dijimos que, y se sobreentiende que primero, antes de lavarse a alguien o antes de bañarse, lo primero que tiene que hacer es sacarse la ropa. Por lo tanto, nadie se baña con ropa. No es costumbre, se supone que uno para lavar la ropa la lava en la lavadora, y si uno se quiere lavar, tiene que estar total y absolutamente expuesto, desnudo, por así decirlo. Entonces, esto ilustra que antes de vestirnos de la honra ministerial es absolutamente necesario que seamos despojados de nuestras vestiduras viles y comunes. Entonces, ¿qué entendemos? ¿Qué entendemos por vestiduras viles y comunes, ¿no? Si a ti te van a lavar, ¿cierto? Si tú vas a ser lavado y vas a ser vestido de nueva ropa, porque te van a sacar unas ropas y te van a poner otras. Entonces, lo primero que Dios va a hacer contigo es desnudarte, y para desnudarnos, nosotros tenemos la persona que nos va a lavar, porque Moisés tenía que lavar a Aarón y a sus hijos. Lo primero que tú tienes que hacer para que te laven es entregarte a la persona que va a hacer ese trabajo. Por lo tanto, esto habla del despojo de tu humanidad, del despojarte de tu humanidad, de tu orgullo, de tu intimidad, de todo aquello que tú quieras ocultar. Te tienes que desnudar de aquello. Entonces, lo primero que tuvieron que hacer Aarón y sus hijos fue entregarse en las manos de Moisés. Entonces, ese fue el primer acto, ¿no? De la misma manera que para vestirnos del nuevo hombre, ¿cierto? Nosotros necesitamos despojarnos del viejo. En el nuevo pacto se nos enseñan cosas que ya venían del antiguo pacto. Por eso cuando en Efesios capítulo 4, verso 24, el apóstol Pablo dice: vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Cuando tú ves a Dios en el antiguo pacto desvistiendo al hombre de sus vestiduras viles y vistiéndolo de él, lo que está haciendo el sacerdote Moisés en el antiguo pacto es lo mismo que dice el apóstol Pablo acá en Efesios. Desvistiéndolo para vestirlo. Amén. Entonces, usted sabe que una de las cosas que a nosotros los seres humanos más nos cuesta es revelar nuestra intimidad. Ay, Dios mío, eso cuesta, ¿no? Entonces, todos quieren cambiar, pero nadie quiere hablar de su pasado. Y nadie puede cambiar su pasado si primeramente no lo expone. Usted tiene que exponer su pasado. Usted no puede dar por sentado que la gente sabe lo que usted hizo o lo que Dios hizo. Si usted dice, Dios sabe lo que hice, sí, pero Dios quiere que lo confieses. Pues la palabra de Dios dice eso. Porque hay gente que piensa, Dios sabe todas las cosas. Eso no es nada nuevo. Eso Dios es omnipotente, omnisciente. Él tiene todas las capacidades, porque Él es Dios, para poder escudriñar lo más profundo de nuestro corazón. Pero ¿qué es lo que Dios quiere? Confesión. Él quiere que tú los confieses. Entonces, cuando tú a Dios le haces una oración y le dices, Señor, muéstrame en qué quieres que yo te pida perdón, entonces prepárate, porque Dios te va a comenzar a revelar las profundidades de tu más oscuro ser. Lo que pasa es que nosotros no muchas veces lo hacemos. A nosotros nos conviene adorarle, bendecirle, pero a nosotros no nos conviene decirle, Señor, muéstrame las profundidades de mi maldad. Muéstrame las profundidades de la iniquidad en la cual yo he andado. Entonces, estas oraciones son muy comprometedoras. ¿Y por qué son comprometedoras? Porque Dios te va a demandar confesarlas, porque si Él las va a traer a tu mente y a tu corazón, las va a traer para que las confieses.
Usted sabe lo que implica buscar a Dios, implica que Él te va a mostrar quién Él es y te va a mostrar quién tú eres. Pero Él te muestra quién es, quién Él es, Él te lo va a mostrar con el propósito de llevarte a ser como Él es. Por eso no es fácil, ¿no? Por eso la honra del llamamiento requiere una especial atención en lo que Dios demanda de uno. Por eso la primera parte entonces requería, Moisés lo que primero hizo con Aarón fue desvestirlo. Y Dios lo primero que, mire, yo recuerdo años atrás, ¿no? Cuando yo llegué a la iglesia, yo me sentí tan desnudo cuando llegué a la iglesia porque yo veía que había gente que era, en aquel tiempo, ¿no? Yo decía, esta gente es muy buena, yo no calzo aquí. Porque uno es malo, ¿no? Uno viene de afuera con costumbres, con malas prácticas y todo eso. Entonces, cuando yo llegué a los jóvenes en aquel tiempo, yo decía, estos jóvenes son muy puros, son muy limpios, yo me siento muy mal en medio de ellos. Y claro, y precisamente Dios lo que quería hacer conmigo es que yo me confrontara con esa maldad que yo traía, ¿no? Y no fue fácil porque después uno tiene que confesarla. Más que uno sentir que tiene ciertas costumbres que no son buenas, Dios quiere que tú las confieses y le digas, Señor, límpiame, hazme más limpio que la blanca lana, ¿no? Entonces, lo primero que Moisés hace entonces es lavar a Aarón. Lo primero que Dios va a hacer, desvestir a Aarón fue lo primero que hizo para después lavarlo. Lo primero que va a hacer Dios cuando tú llegas a la iglesia, cuando tú llegas al cuerpo de Cristo, lo primero que Dios confronta contigo es tu desnudez. Él te desnuda totalmente para que tú veas quién tú eres. Esto ilustra entonces que antes de vestirnos de la honra, del llamamiento que Dios nos hace, ¿cierto? Es absolutamente necesario que seamos despojados de nuestras vestiduras viles. Y dijimos que vestiduras viles es todo aquello que tú quieres aportar con tu vida a Dios y que a Dios no le sirve. Vileza es todo aquello que tú crees que es bueno en ti, pero a los ojos de Dios, a Dios no le parece y no le interesa. A Dios le interesa que tú le entregues todo para que Él te dé el todo. Si tú le das el todo de ti, Él te va a dar el todo de Él. Por eso, y esto incluye, ojo, esto incluye todo aquello en lo cual tú tengas depositadas tus esperanzas, habilidades, destrezas y cosas que tú sabes que haces bien. Entonces Dios te pide que le entregues todo eso para Él darte una nueva competencia en Él. Y eso es bueno porque esto trata con nuestro orgullo, esto trata con nuestro ego. Porque nosotros venimos y creemos que podemos aportar y, oye, yo puedo aportar con esto y todo. Entonces, de pronto Dios te dice, no, tú a mí no me puedes ayudar en nada. Yo te puedo ayudar a ti. Entonces, de pronto uno viene con esa actitud, uno a veces es muy arrogante y uno viene y dice, Señor, yo sé hacer ciertas cosas y dice, no, a mí no me interesa lo que tú haces. A mí me interesa lo que yo voy a hacer contigo. Eso sí que va a ser glorioso. Entonces, cuando nosotros comenzamos a descubrir todo eso, nos damos cuenta que nos quedamos muy cortos con respecto a la grandeza que Dios tiene para nosotros. Entonces, es bueno que así suceda. Entonces, el ministerio, como Dios te llama a ejercer algo, esta es una capacitación para que usted, amado, esta capacitación va a durar como 6 meses, como mínimo va a durar 6 meses, si es que no más. Pero si usted aprende bien todo lo que le vamos a enseñar, amado, usted va a ser una persona preparada para toda buena obra. Amado, se lo puedo asegurar. Este discipulado este libro a mí me llenó, me transformó en muchas áreas, me iluminó en muchas áreas de mi vida, que estaban oscuras, ¿no? Que estaban oscuras con aquellas autosuficiencias que uno muchas veces tiene, ¿no? Y me pude despojar de esa humanidad para vestirme de su divinidad. Porque eso es lo que Dios quiere, que tú te despojes de tu humanidad para que Él te vista de su divinidad. El ministerio entonces es un llamamiento, es un oficio santo, porque el que nos llamó es santo. Y si el que nos llamó es santo, ¿cómo tiene que ser usted? Santo. Así es sencillo. Pues si a usted lo mandan a ejercer, a ejercer un cargo
un cargo en la ingeniería comercial, ¿qué tiene que ser usted? Un ingeniero comercial. No es más profundo que eso. No, pero que yo quiero hacer. No, si te contrataron para algo, si a ti te contrataron como ingeniero comercial, sé ingeniero comercial. Entonces, si el que te llamó es santo y te llamó a ser santo, ¿qué tienes que ser tú? Santo. Y recuerde usted que ser santos no implica estar así. No, eso no es ser santo, ¿no? Ser santo implica que a ti te tomaron y te apartaron para un trabajo que no tiene nada que ver con otros trabajos. Es separarte para. Santo significa apartado para o separado para. Entonces, como este es un oficio santo y Primera de Pedro, ¿cierto? Primera de Pedro, capítulo 1, versos 15-16, ahí aparece el distintivo del llamamiento. Nos dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, y aquí pone la frase que es clave, en toda vuestra manera de vivir. O sea, tú el oficio de tu trabajo ministerial tienes que llevarlo a todas las áreas de tu vida. A todo el desarrollo de tu vida tú tienes que llevar el ser apartado. En toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Ahora, ¿qué implica? Expliquemos, ¿qué implica ser santo? Ser santo implica ser una persona confiable, porque una persona que está apartada para un oficio único, que está apartada para un trabajo específico, donde se requiere integridad, donde se requiere valor para vencer los ilícitos y todo aquello, tú necesitas ser una persona con una mentalidad clara, apartada. ¿En qué te beneficia ser santo? Que vas a ser una persona confiable, y una persona confiable tiene la puerta abierta en cualquier lado. La confiabilidad no es algo que tú adquieras en la universidad o lo compres en el supermercado, en un retail, o lo adquieras vía Alibaba o por cualquier... Tú no adquieres integridad, tú no adquieres actividad, tú lo obtienes porque Dios te lo concede y porque te apartas para este propósito. Dios te enseña a ser un hombre íntegro. Entonces el llamamiento requiere esto. El llamamiento requiere que tú seas una persona santa en toda vuestra manera de vivir. Por ejemplo, un ejemplo, tú puedes ser un líder de esta iglesia, pero yo no te puedo mirar las 24 horas del día. Pero yo requiero que tú seas íntegro donde Dios te tiene. Ese es el tema. Porque a mí como pastor no me vale que tú seas íntegro mientras yo te veo. Tú tienes que ser íntegro, aun cuando yo de pronto me pueda encontrar con un jefe tuyo, una persona que esté bajo tu cuidado, bajo tu enseñanza, y esa persona me diga y me hable de tu integridad. Eso implica ser santo en toda nuestra manera de vivir, que tú estás apartado para un oficio donde el mundo espiritual puede testificar de tu integridad, puede testificar de quién tú eres, sin que los ojos de esa persona que te llamó a ejercer tengan que estar todos los días sobre tu vida. Entonces a eso le llamamos ser santo en toda nuestra manera de vivir, en todo lo ejercido, donde quiera que Dios te lleve. Y no tienes vergüenza, no tienes temor de agachar tu rostro, porque has andado en una vida entera. Por eso Él dice, sé santo porque yo soy santo, dice el Señor. Entonces, Dios... De esta forma, entonces, como Él te llama a ser santo, como el ministerio es un oficio santo porque Él nos llamó a ser santo, Dios capacita incapacitando. ¿Qué era lo que te decía yo? ¿Cierto? Tú vienes, llegas a la iglesia y dices, ¿yo qué puedo hacer aquí? Yo tengo esta habilidad. Entonces, Dios te incapacita. ¿Qué hace Dios contigo? Te dice, a mí no me sirve eso, yo no quiero eso. Pero Señor, si yo puedo hacer, no me interesa. A mí lo que me interesa es que tú estés dispuesto a hacer lo que yo te diga. Porque ¿qué fue lo que hizo Dios con Moisés? ¿No? Dios, después de que Moisés se capacitó durante 40 años en el crecimiento en Egipto, ¿qué hizo los restantes 40 años en el desierto? Incapacitarlo. Porque él salió de la casa de Faraón a pastorear ovejas.
Entonces, a eso, dime tú, para pastorear ovejas, tú no necesitas enseñarle a la oveja, necesitas pegarle con el cayado para que aprendan a conducirse, las llama, las silba, no sé, como sea que el pastor las pastoree. Ahora, hermano, es increíble, ¿eh? Entre paréntesis, voy a hacer un paréntesis en esto, ¿no? Moisés fue pastor de ovejas y Dios lo preparó con ovejas. Y ojo que las ovejas no oyen cualquier voz. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Para poder llevarlo nuevamente a su pueblo, lo trabaja ahí, lo capacita ahí. Imagínense lo que tiene que haber lidiado con esas ovejas que no eran de él, hasta que lo identificaron como un pastor, hasta que le obedecieron. Entonces, después que lo capacitó durante 40 años, en 40 años tienen que haber muerto muchas generaciones de ovejas, hasta que nacieron las ovejas que lo reconocieron a él. Entonces, después él va y vuelve a Egipto, y no le fue fácil sacar al pueblo de Egipto, porque tampoco querían salir de Egipto, los israelitas, ¿no? Entonces, ¿a dónde es que voy con esto, hermano? Cuando Dios a ti te quiere, te quiere como un ministro, como un líder. Porque tú primero nosotros los varones comenzamos a ser líderes y ministros en nuestros hogares, donde debemos comenzar a tener el reconocimiento, la admiración, donde tenemos que dar el ejemplo, donde tenemos que vivir esa vida de integridad, apartados para Dios, que nuestra esposa, nuestros hijos vean el ejercicio que nosotros valga la redundancia, ejercemos dentro de nuestro hogar, con integridad, con verdad, nunca transando, ¿cierto?, la honestidad, nunca vendiendo, ni siquiera negociando en lo más mínimo lo que es la verdad más absoluta que va a llevar a nuestro hogar a una plena identidad de lo que Dios nos ha dado como hogar. Y trabajamos por ello. Entonces, ahí es donde comienza primeramente el ejercicio ministerial. Y de Moisés también comenzó ahí. Él tuvo que irse al desierto, Dios le provee una esposa, un trabajo, y quería hacer esta ilustración. Me llegó un video donde hay gente en el campo, donde hay, no sé, varios cientos de ovejas a lo lejos así. Entonces, estaban probando si la oveja en verdad reconocían la voz del pastor. Entonces le pidieron a 3 o 4 personas que llamaran a las ovejas, y las llamaron con silbido y todo eso, y las ovejas andaban por donde querían, ¿no? Pero de pronto vino el pastor, que era el pastor de la oveja, le mandó un puro silbido, hermano, así, le mandó un silbido así, y las ovejas todas se dieron vuelta así y corrieron donde él estaba, al primer sonido del silbido de su voz. Increíble cómo reconocieron esa voz, increíble. Los de campo saben lo que significa eso, ¿no? Los que vienen de allá, de San Rosendo, saben lo que... Entonces, el llamado ministerial requiere, cuando Dios a ti te llama a ejercer, tu voz como líder va a ser reconocida siempre, sin tener necesidad que tú ponerte una vestidura que no es tuya. Cada uno de nosotros tenemos una vestidura en el llamamiento de Dios. Y tú en lo que Dios te llame a hacer, tú vas a capturar la vida de esa persona, porque tú vas a pastorear a esa persona durante un tiempo, y esa persona va siendo traspasada de mano en mano, y esas personas sirven como ayos para llevar a esas personas a la perfección, a un padre. Ya lo hemos enseñado eso en otra oportunidad. Pero todos en algún momento tenemos a alguien que nos dirige en la vida, y tú y yo ejercemos esa función, que es el ministerio de Dios. Dios capacita entonces incapacitando, y Dios sometió a Moisés a esto. Entendemos que el día de la graduación de Moisés, ¿cuándo fue? ¿Cuándo fue el día de la graduación de Moisés? Todos nos graduamos en algún día. Mire, hay gente que en la iglesia ha estado, y yo ya voy a hablar de eso muy pronto, voy a hablar de la gente que ha estado 10, 20, 30, 40 años y nunca se gradúa.
son eternos aprendices. Pero Moisés terminó, en un punto de su vida terminó y se graduó. Y cuando se graduó, tuvo su cartón para ir a ejercer el llamamiento de Dios. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo fue el mío? ¿Cuándo fue el tuyo? ¿O cuándo va a ser el tuyo? Yo ya sé cuándo fue el mío, por eso hoy estoy ejerciendo. Pero hoy estoy ejerciendo aquello para lo cual me preparé años me preparé. Años de lectura, años de oración, años de perseverancia, años de honra, años de todo aquello que va a adornar tu vida en el ministerio. Porque a ti Dios no te levanta porque fuiste un aparecido, no. Dios te levanta porque te trató durante años y te cultivó y te procesó. Y una vez que ya Él te vio formado, te gradúa y te entrega la función a la cual te llama. Entonces Moisés tuvo un día después de 40 años, él estaba ahí pastoreando la oveja de Jetro y dice que mientras él pastoreaba, él mira hacia una montaña y dice que ve como una visión, algo ve allá. Y la Biblia dice en Éxodo capítulo 3, verso del 3 al 5, dice, cuando él ve esto, dice que Moisés dice, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Mire, es increíble, ¿eh? Porque se supone que él subió a un monte. Oiga, ese Moisés tiene que haber tenido una eagle eyes, ojos de águila, ¿no? Estamos perfeccionando el inglés. Eagle eyes, ¿no? Ojo de águila, porque imagínense mirar a la altura que estaba la zarza en el monte y él la vio de donde estaba con la oveja. También tiene que haber tenido una vista extraordinaria. Pero dijo, veré qué es esa visión, porque él vio la zarza que no se consumía. Y la zarza tenía que haber estado muy lejos, estaba en el monte. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Entonces, aquí tú ves lo intrépido de Moisés. Un hombre que no se detiene ante nada, ve algo, pum, y va, ¿no? Y Dios necesita lidiar con esas cosas en ti y en mí. Muchos de nosotros somos como Moisés. En nuestros inicios somos como él, ¿no? A la primera queremos entenderlo y saberlo todo. Y mire lo que dice Dios. El texto continúa de esta manera. Dice, viendo Jehová que él iba a ver, porque Dios no lo llamó a ver, sino que viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, porque pareciera ser que él iba para allá y Dios le dijo, Moisés, o sea, como deteniéndolo en ese lugar. Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, porque él estaba dispuesto a ir donde estaba la zarza. Y dice, no te acerques. Porque hay personas, hermanos, que quieren acercarse al llamamiento y a las cosas de Dios sin primero examinarse si están capacitados para hacerlo. Y quieren poner las manos en algo que Dios no les ha llamado. Dios te puede mostrar algo, pero eso no quiere decir que te está llamando. Entonces, lo primero que tenemos que hacer siempre lo primero que tenemos que hacer cuando a ti te guste algo de Dios o te gusten sus maravillas, primero pregúntale a Dios. No seas intrépido como Moisés. Y Moisés fue intrépido. Por eso Dios le dice, Moisés, no te acerques. ¿Qué es lo primero que le dice? Quita tu calzado. Quita tu calzado de tus pies. Porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. ¿Qué le está intentando decir? ¿Qué le intenta decir Dios a Moisés? Quita tu calzado. Mire que se ha hablado mucho acerca de esto, ¿no? Pero hoy entiendo mucho mejor cuál es la intención que Dios tiene al decirle, detente. Le está diciendo, no te acerques como tú estás vestido. Así como tú vienes, no te acerques a mí. No te acerques. Entonces, reflexionamos en esto. ¿Por qué le dice, quita tu calzado?
¿Para qué nosotros usamos el calzado? Cuando usted quiere ir a un lugar, ¿qué es lo que hace usted? Cuando usted lo invitan a una fiesta, ¿qué es lo primero que hace? Saca los mejores zapatitos, ¿cierto? Los que usa solamente los domingos, como yo que tengo los zapatos del domingo nomás, el único día que lo uso, el día domingo, los demás días uso otros zapatos. Porque uno escoge los zapatos para ciertas ocasiones y dice, quita el calzado de tus pies. ¿Qué representa el calzado? El calzado representa tus andanzas, donde tú has andado en la vida. El calzado representa donde tus pies han andado, lo que tus pies han pisado, los lugares que has frecuentado. Entonces, nadie debe acercarse al llamamiento ministerial con las sandalias polvorientas de sus propias andanzas. O sea, ¿qué te dice Dios? Mira, por donde tú has andado, vas a tener que sacarte el polvito de tus pies, porque eso a mí no me sirve. Es necesario cambiarse de vestidura y calzado antes de acercarse al llamamiento divino. Ya lo leímos anteriormente en el capítulo de Éxodo, ¿no? Antes de acercarnos al llamamiento divino, pues Dios solo identifica aquello que se desprende de su propia naturaleza. Él solamente puede identificar lo que se desprende de Él. El camino del Señor se recorre con el calzado y el apresto de Dios, no con el tuyo. ¿Se acuerdan cuando Efesios habla acerca de él? Calzados con el apresto. Calzados los pies con el apresto de Dios, con el apresto del Evangelio, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros nos confrontamos a esto? ¿Cómo tú ves a Moisés ahí? De pronto Moisés, recuerde que él había querido ser inicialmente el libertador de uno de sus hermanos cuando estaba siendo azotado, ¿cierto? Y agredido por un egipcio, y él va y lo mata, queriendo hacerle justicia a su hermano. Y ahí es cuando él huye al desierto, porque descubrieron que el que había dado muerte a ese egipcio había sido Moisés, y sobre él pesó una sentencia de muerte, ¿no? Entonces, nadie debe acercarse al llamamiento ministerial con las sandalias polvorientas de sus andanzas. Esta misma lección que tuvo Moisés la tuvo Nadab y Abiú, con la diferencia de que a Nadab y Abiú le costó la vida a estos chicos. Porque cuando tú entras a un trabajo, cuando tú entras a ejercer un trabajo que no te ha sido mandado, te pueden suceder dos cosas. O Dios te mata en el intento, o te da una nueva oportunidad. Hay algunos que no vuelven por una nueva oportunidad. Nadab y Abiú no volvieron por una nueva oportunidad. Ahora, yo entiendo que la oportunidad que Dios no les dio no procedió por falta de generosidad de parte de Dios o por Dios no ser un Dios de oportunidades, sino que porque ellos violaron y transgredieron el pacto que Dios ya había hecho con ellos. Recuerde que Dios había consagrado a Aarón y a sus hijos. Nadab y Abiú eran sus hijos. Entonces, esta misma lección nosotros la aprendemos con Nadab y Abiú, hijos de Aarón. Cita que aparece en Levíticos capítulo 10. Vamos a leer ahí, en Levíticos capítulo 10, vamos a leer los 5 primeros versos para poder ver qué es lo que sucede en esta escena. ¿Por qué no sucede lo mismo que le sucedió a Moisés y sí le sucede a Nadab y Abiú? Nosotros hemos hablado acerca de esto, pero vamos a agregarle algún conocimiento enriquecedor a lo que vamos a hablar esta mañana. Dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Aarón es el padre de estos dos chicos que mueren. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel,
tío de Aarón, y les dijo: acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar sus hijos: no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho en medio de la congregación. Bien, ¿qué pasa aquí? Voy a ilustrar rápidamente esto, ¿no? Aarón era el sumo sacerdote. El lugar donde se quemaba el incienso era el lugar santísimo, y en ese lugar solamente podía entrar él. Solamente podía entrar Aarón. Y sus hijos llegaban solamente hasta el lugar santo. En el lugar del incienso, ahí era donde se quemaba, ¿cierto? Y se ofrecía el fuego de Dios, ¿no? El tema es que estos jóvenes, de acuerdo a lo que aparece en la palabra de Dios, estos jóvenes, y lo vamos a leer un poquitito más abajo después, Moisés se da cuenta de lo que sucede, que no fue un acto inocente lo que hicieron ellos. Nadab y Abiú no fue un acto inocente, tengámoslo en cuenta. No lo vea usted como que Dios destruyó a gente que no sabía lo que estaba haciendo. Ellos sabían muy bien lo que estaban haciendo. Lo que Nadab y Abiú hicieron fue ejercer un oficio para el cual ellos no habían sido llamados. Entonces, lo primero que usted debe aprender: nunca haga algo usted para lo cual usted no ha sido llamado. Nunca ejerza una función que no se le haya delegado. Nunca intente hacer algo en lo cual Dios a usted no lo haya empoderado. No lo haga. Que su competencia, que el ejercicio que usted ejerce en la iglesia tenga que ver con la competencia que Dios le dio. Y si usted quiere ayudar a alguien, póngase bajo la competencia de esa persona si usted quiere ayudar, pero nunca improvise. Usted siempre tiene que hacerlo así, de esa manera. Entonces, aquí, en esta ilustración, lo que sucede con Nadab y Abiú, ¿cierto?, nos ilustra esto, ¿no? Que los que sirven a Dios no pueden ejercer el oficio que se les da la gana, sino que aquello que se les delega. Es fuerte lo que yo estoy diciendo. Pero, ¿qué pasa si usted tiene hijos y de pronto el vecino viene y los corrige? ¿Qué es lo primero que usted le dice? ¿Por qué tú entraste en esto? Yo soy su padre. A mí me fue dada esta competencia de criar, de dirigir, de exhortar a mis hijos, no a ti. O sea, una persona cristiana le diría eso, pero si una persona que no conoce a Dios corrige a tus hijos, ese se va a llevar una zumba. No se va a llevar una reprimenda de palabras, ¿no? Lo más probable es que nosotros defendamos a nuestros hijos de otra manera, más violenta. Entonces, Moisés ve que los niños, estos jóvenes, porque eran jóvenes, entraron en una función que no se les era permitido, y Dios manifestó el ardor de su desacuerdo con aquella osadía. Porque ellos entraron a un lugar que les estaba prohibido entrar. Solamente Aarón entraba a ese lugar. Nadie puede acercarse a Dios entonces con iniciativas humanas, ni intereses personales. Dios no es glorificado con nada que no provenga de Él. O sea, nada le va a agradar más a Dios que tú hagas lo que Él te mandó a hacer. Eso le va a agradar a Él. Haz eso y ya tú vas a agradar a Dios. Y eso va a ser honrado. Y va a ser una honra que tú le vas a dar a tu Padre. ¿Por qué? Porque estás haciendo aquello para lo cual Dios te escogió. A Moisés le dice: no te acerques. ¿Se acuerdan el texto que vimos? No te acerques. Pero aquí cuando mueren estos niños, el verso que leímos anteriormente dice: en los que a mí se acercan me santificaré. ¿Qué quiere decir esa frase? En los que a mí se acercan me santificaré. A los que yo
escojo que se acerquen a mí, a aquellos yo los voy a santificar. Pero el que se acerca a mí sin que yo lo llame, ese se expone a la muerte. Por eso Dios detuvo a Moisés, no te acerques. Cuando venía la zarza, ¿no? Dios a él lo detiene. Porque él se detuvo. Porque Moisés no sabía qué lo que era eso. Nadab y Abiú sabían lo que significaba el lugar santísimo. Ahí está la diferencia. El lugar santísimo, ellos sabían cuál era ese lugar. Moisés no sabía lo que era la zarza. Por eso cuando él le dice, detente, y Moisés se detiene. Pero los otros varones, Nadab y Abiú, ya sabían del lugar santísimo y sabían que no se podían acercar a ese lugar. Traspasar los linderos, las cortinas hacia ese lugar, no podían, y ellos igual lo hicieron. No es que los hijos de Aarón no tuvieran un trabajo o un oficio en el santuario. No, es que llegaron más allá de sus funciones, donde Dios los desconoció como tal. Usted sabe que en los niveles de autoridad, por ser podríamos hablar en cualquier rango de autoridad, por ser una persona que trabaja en la policía, como trabaja Astrid o Vicente, los carabineros, si a ti un par te da una orden, es una sugerencia de él. Pero si una persona que está sobre ti te da una orden, eso lo tienes que hacer, sí o sí. Y eso no resiste apelación. Así es en Dios. Cuando Dios a ti te da una ordenanza, tú debes ejecutar esa ordenanza. Es una ordenanza de alguien que está más alto que tú. Y lamentablemente, Nadab y Abiú sobrepasaron aquello. Porque ellos entraron en funciones que Dios no les había dado. Cuando nos acercamos a Dios entonces, ni nuestro vestido, ni nuestro fuego debe ser extraño. ¿Qué significa eso? Porque dice la Biblia que ellos presentaron fuego extraño. ¿Qué es fuego extraño? Fuego extraño es todo aquello que viene de ti y no proviene de Dios. ¿Qué entiende cuando tú le hablas de fuego a la iglesia? ¿Qué entiende la iglesia cuando tú le hablas de fuego? Avivamiento, ¿o no? Fuego, poder, gloria, gracia, palabra, sanidad y todo aquello. Pero tú no puedes darle a los hijos de Dios un fuego que no venga de Dios. Tarde o temprano ese fuego va a ser probado. Tú no puedes hacer un alarde de que Dios está en un lugar haciendo proezas si Dios no te lo ha dicho. Y tú no puedes repartir sanidades a diestra y siniestra si Dios no te ha otorgado esa particularidad. O no puedes estar entregando palabras proféticas a medio mundo si Dios no está detrás de esa inspiración. Porque esto no es porque me gusta, esto es porque Dios te dirige. Por eso, hermano, para mí como ministro es tremendamente importante estar alineado a Dios. ¿Para qué? Para que todo lo que salga de mis labios edifique la iglesia. Porque para eso estoy puesto en este lugar, para edificar la iglesia, para edificarla, para exhortarla, para consolarla. Entonces, cuando nos acercamos a Dios, ni nuestro vestido ni nuestro fuego debe ser extraño. El ministerio es un oficio para santificar al Señor, no para satisfacer motivaciones ni caprichos personales. Entonces, de pronto yo puedo tomar esta plataforma y hacer de que el mundo me vea como un gran hombre de Dios, cuando por dentro de mí no está pasando nada. Pero lo que pasa es que yo quiero impresionar. Y no se trata de eso. El ministerio se trata de entregar aquello que Dios te da. Y tú eres solamente un portador. Tú solamente eres una vasija. Solamente eres un depositario. Eres tan solamente un conducto viable, fluido, que no tiene trabas. Eres como un tubo donde Dios deposita todo, ¡fum!, y tú lo das. Por eso no tienes que tener nada dentro que estorbe, ni ningún lastre de nada. ¿Para qué? Para que lo que fluya de ti, fluya lo que Dios te dio y no lo que a ti te parece y lo que a mí me parece, como le pareció a Nadab y Abiú.
Porque estos pequeños parece que andaban dándose vuelta por ahí, andaban medio aburridos, parece en medio del altar, y a uno de los dos se le ocurrió, oye, vamos a prender un poco de fuego allá, darle color a este tema, porque parece que está parece que la asamblea está media lenta, así que vamos a darle fuego a esto. Esas frases que muchas veces nosotros usamos. Cantemos unas canciones para avivar el fuego, amado. El fuego de Dios no se aviva con canciones. Dios no necesita de tu ayuda, ni de mi ayuda para avivar su fuego. Es su fuego. Pero nosotros nos criamos en una cultura, cantemos y démosle, y démosle, y démosle. Y claro, ese es fuego humano, no es fuego divino. Y de pronto nosotros queremos hacer todo lo que queremos hacer. Yo quiero cantar 3 canciones para el Señor, 5 canciones para el Señor, 10 canciones. Ay, Dios mío. Creyendo que eso honra a Dios. No, lo que honra a Dios es tu obediencia y tu gratitud. Esas son las 2 cosas que honran a Dios. Lo demás, hermano, y discúlpame que lo diga tan así, lo demás es paja molida. Todo lo demás que tú hagas. Ahora, honra a Dios con todo lo que puedas. Claro, hónralo. La obediencia. Mira, hay tantas cosas que la palabra de Dios te invita a hacer. Con todo eso agrada a Dios. Honra a Dios con todo eso. Pero no intentes avivar un fuego que solamente Dios puede dar. Por eso fuego extraño se le llama a todo aquello que tú quieras encender donde Dios ni siquiera movió un dedo para encender con un fósforo o aquello, ¿no? Y lo más terrible de esto, hermano, es que cuando alguien se levanta así, no faltan los leñadores que le echan la leña, ¿no? Y le echan el carbón. Y todos creemos que eso es fuego de Dios. Y no lo es. Por eso, amado, nosotros estamos en una estación donde tenemos que ser muy precisos en las cosas que hacemos. Nosotros ya no andamos para que nos vean que somos una iglesia avivada. El que aviva la iglesia es Dios. Su palabra, su gracia, tu obediencia, tu conducta. Todo eso habla de que Dios está en una congregación. ¿Qué es lo que habla donde está el fuego de Dios que purifica? Porque el fuego de Dios tipifica la palabra de Dios, que es un fuego purificador. ¿De qué nos purifica? ¿En qué tú puedes determinar que una iglesia está llena del fuego de Dios? Donde en esa iglesia se ha extirpado el protagonismo, el egocentrismo, la murmuración, la competencia. Ahí hay fuego de Dios. ¿Por qué? Porque son uno solo. Nadie busca protagonismo. Todos buscamos ser uno, el uno con el otro. Eso es fuego de Dios. Ahí está Dios perfeccionando, ahí está Dios llenando, ahí está Dios edificando, ahí está Dios fortaleciendo a la iglesia. Eso es fuego de Dios. Porque la gente cuando la primera iglesia nació, la iglesia dice que la gente estaba maravillada con las cosas que hacían los apóstoles. Pero lo más relevante era que ellos eran de un corazón y un alma. Eso era lo más relevante. Las proezas y los milagros, todo eso sí sucedía. Pero la frase más destacada ¿cuál era? Que ellos eran de un corazón y un alma. Y que todo lo que tenían, nadie decía ser suyo propio todo lo que tenían, sino que tenían en común todas las cosas. Entonces, no es que los hijos de Aarón no tuvieran un trabajo. Intentaron ejercer un oficio para el cual no fueron llamados. Entonces, ¿qué es fuego extraño de acuerdo a Levítico 10:1? Es aquello que Dios nunca mandó ni ordenó. Así de sencillo. En frases cortas. ¿Qué fuego extraño? Lo que Dios no ordenó ni mandó que se hiciera. ¿Y qué es vestidura común nuevamente? Aquella que es humana, la nuestra, la que usamos para nuestras actividades personales, ¿no? Entonces, mire lo que, a consecuencia de esto viene una exhortación, aquí viene una recomendación. A consecuencia de esto que sucede viene una recomendación de parte de Dios. Dios
Dios nos da una recomendación. Y le da una recomendación al pueblo. Le da una recomendación a la congregación de aquel tiempo. Levítico capítulo 10, vamos a leer del 8 al 10 ahora. Vamos a leer del mismo 10, pero del 8 al 10. Dice, después que sucedió todo esto, mire lo que Dios tiene que hacer para esto. Dice, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión. Ojo, escuche bien, no le está prohibiendo beber. Le está diciendo que cuando vengan al tabernáculo de reunión no deben haber bebido ni vino ni sidra. Eso normalmente era 3 días antes. Normalmente era así. O sea, durante los tres primeros días anteriores no debían estar contaminados con vino ni sidra. ¿Por qué? Porque el vino y la sidra es alborotadora, ¿no? El tema no es que la gente no se toma uno, se toman varios. El problema está ahí. Entonces le dice, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Mire, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Esto quiere decir, de acuerdo a esta enseñanza, hay muchos escritores, muchos teólogos, muchos exégetas, llegan a la conclusión que antes de que sucediera esto no estaba esta ordenanza. O sea, antes de esto, el pueblo podía tener sus días de beber en su casa, con su familia, pero de acuerdo a lo que sucedió con Nadab y Abiú, se desprende, desde esta enseñanza se desprende que estos jóvenes entraron al santuario ebrios. Y esto, amado, esto nos da una tremenda enseñanza. Y ojo que la Biblia nunca dice que el vino es malo. No hay ningún verso en la Biblia que diga la Biblia que el vino es malo como tal. Pero todos se toman del famoso texto ese de Proverbio que dice no mires el vino cuando rojea. Claro, porque lo están mirando cuando rojea, cuando ya tienes como 3, 4 botellas encima. Obviamente que a esa altura ya no lo vas a mirar. Estamos hablando de eso. Pues la misma Biblia dice que no falta en tu mesa el vino y la leche y el vino. El mismo predicador dice, es bueno que el hombre coma y beba de lo que ha trabajado y disfrute del bien que ha recibido de parte de Dios. El mismo Jesucristo decía, yo bebo, me llaman bebedor, como y me llaman comilón. Bueno, pónganse de acuerdo. Ayuno y me dicen que demonio tengo. Bueno, pónganse de acuerdo, ¿qué es lo que hago? Ayuno, como, bebo, no bebo. El tema no está en aquello, lo que tú haces, sino que en cómo lo haces. Ahí está el detonante, ¿no? Tú no puedes prohibir algo que Dios no ha prohibido. Por poner un ejemplo, yo no estoy de acuerdo que se prohíba algo que Dios no ha prohibido. Porque si Dios dejó eso ahí, lo dejó para que tú tengas dominio propio. ¿Claro? Cualquier cosa que Dios hizo para el bienestar del hombre en exceso y fuera de los parámetros y rangos de autoridad, de dominio propio, obviamente que va a ser un exceso, y un exceso siempre es malo, en cualquier ámbito de la vida. Entonces, según esta escritura, lo que hizo errar a estos muchachos fue la ebriedad con la cual se presentaron delante de Dios. Solo en esta condición se pueden cometer locuras, hermano. Hay personas que cuando están ebrias hacen cosas que en su sano juicio nunca harían. Ve que hay algunos que cuando se ponen ebrios se ponen alegres. Se ponen alegres y cariñosos. Y otros se ponen odiosos y peleadores. Pues están los dos extremos. Sí, y están los otros también que se quedan por ahí en un rincón y se quedan dormidos. O sea, eso no hace ninguna de las dos cosas. O sea, cuando una persona bebe, hermano, se da para todo. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere evitar? ¿Qué es lo que Dios quiere evitar con esta ordenanza? Cuando Él le dice, tú y tus hijos no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo. Está hablando de tiempo futuro, porque hasta ahí pareciera ser que esta ordenanza no estaba. Se establece aquí y se tipifica como una ordenanza en favor del ministro que va a ministrar, que esté en su sano juicio, que esté en sus cabales, que no tenga el alboroto
de la sidra, del vino que alborota, ¿no? Y esto, amado, a nosotros nos enseña muchas cosas. Yo me acuerdo hace como un año atrás yo enseñé acerca de esto. ¿Qué es el vino? ¿Qué es la ebriedad? ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución? Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Eso aparece en Efesios capítulo 5 o 4, en uno de los ahí. Entonces, ¿por qué yo le traigo a colación esto? Porque lo que dice el apóstol Pablo tiene mucho que ver con esto, con lo que aparece acá. Muchas veces, el ser humano, cuando entra en labores que no le compete, puede tener estos excesos. Y cuando a ti un exceso te sobrepasa, ¿cierto? Te intoxicas. Y el que se intoxica con el vino, porque hay una forma de intoxicarse con vino y hay otra forma de intoxicarse de otra forma. Muchas veces estamos intoxicados con el vino del ego. El ego, hermano, es un vino que te hace hacer cosas que estás, donde ya no estás en tus cabales. El ego te puede llevar a hacer cosas como un ebrio. ¿Por qué? Porque hay personas que están embriagadas de su ego. Tienen su estima más allá de lo normal. Entonces su ego los sobrepasa. Están emborrachados con su ego. Es aquí donde nuestra humanidad nos sobrepasa y creemos que podemos ejercer el ministerio con la embriaguez de nuestras iniciativas. Porque lo que hizo Nadab y Abiú fue que estaban tan embriagados de sus propias improvisaciones que hicieron algo, porque estaban ebrios, hicieron algo que solamente la ebriedad podía motivarles a hacer. Por eso, hermano, cuando una persona está llena del Espíritu de Dios, tiene que tener cuidado aún de esa llenura del Espíritu de Dios. Porque el estar lleno de la presencia de Dios no implica que Dios te va a manejar como un títere. Tú debes administrar la gracia que te es dada. Y hay personas a las cuales se le ha concedido gracia y no la han usado como Dios destinó que se lo usaran. Si no, acuérdense de Sansón nomás. ¿Cómo terminó ese hombre? Lleno de gracia, lleno de unción, lleno de poder. ¿Pero qué le faltó? Carácter para administrar esa gracia. No era que no tenía la presencia de Dios, no era que no tenía la gracia de Dios operando en su vida. Porque Dios halló el matrimonio, los padres de Sansón hallaron gracia a los ojos de Dios. Y Dios les concedió un hijo. Y ese hijo iba a ser el Salvador. Y Dios fue fiel en la promesa sobre esa nación, sobre Israel. Y Dios usó a Sansón y liberó a Israel de los filisteos. Pero este hombre estaba embriagado. Porque hacía lo que quería con la unción. Tarde o temprano la unción lo dejó. Porque así sucede. Es aquí entonces donde Sansón, al igual que Nadab y Abiú, ¿cierto? Aquí es donde la humanidad los sobrepasa. Y se cree que uno puede ejercer el ministerio con la embriaguez de nuestra iniciativa, con la indumentaria de nuestro humanismo. Sin embargo, Dios nos enseña que cuando Él consagra un ministro, primero lo desnuda, lo despoja de toda su ropa humana y terrenal para poder vestirlo de su ropa espiritual y divina. Por eso Aarón, lo primero que se hizo con Aarón fue desnudarlo, lavarlo y vestirlo. 3 procesos que toda persona que llegue a la iglesia va a tener que vivir: desnudez, lavamiento y vestidura. A eso nos va a llamar Dios. ¿Y qué significa esto, no? ¿Qué significa todo este llamamiento? ¿Cómo la desnudez
cómo la desnudez opera en nosotros. Ninguna persona puede ejercer el ministerio de Dios con sus ropas viles. Por eso la Biblia le llama ropas viles. Porque todo el caminar que tú hayas tenido en tu vida no le sirve a Dios. A Dios le sirve que tú seas desnudado para que nuevamente seas vestido de Él. Mire, David, solamente voy a dar la cita, voy a parafrasear lo que ahí sucede. David en 2 de Samuel, capítulo 6, versos 2 al 23, anótelo, lo lee en casa usted, yo se lo voy a parafrasear. David entendió muy bien este principio, el principio de la desnudez. Dios lo entendió muy bien. Cuando llevaron el arca, cuando Israel había carecido del arca durante mucho tiempo, y David lleva el arca nuevamente a Jerusalén, dice la palabra de Dios que Israel danzaba juntamente con David, y David estaba y danzaba despojado de sus ropas reales. Él estaba desnudo. Lo único que David tenía era el efod. Y el efod era el manto que se ponía, era una parte de la capa, porque había un manto y encima venía el efod y ahí se ponía, era la vestidura que llegaba más o menos hasta el borde de las rodillas, y el manto era más largo porque el manto llevaba en el borde, el manto llevaba las campanillas para que el ministro cuando caminara se sintieran las campanillas. Y eran unas campanillas muy especiales que ya vamos a hablar de ello. Entonces la vestidura del ministro tiene que tener ese ingrediente. David lo entendió muy bien. Por eso cuando David trae el arca, él se despoja de sus vestiduras y se pone el efod, que representaba la vestidura de Dios. Por eso cuando Mical ve que él viene llegando a la ciudad, dice la Biblia que Mical lo desprecia, porque estaba desnudo. Y estaba desnudo, ¿por qué? Porque para Mical era más importante que él estuviera vestido de las ropas reales que del efod de Dios. ¿No? Pero Mical, su esposa, se sintió ofendida. ¿Cómo mi rey, mi esposo, se desnuda delante de las vírgenes de Israel? No, porque después David le dice, estas mujeres que tú llamas cualquiera, ellas tuvieron más visión que tú. Porque David la confronta en esta situación. Mical, su esposa, se sintió ofendida y menospreció a David por haberse despojado de sus ropas reales, porque su miopía no le permitió ver más allá de su humanidad. Ella privilegiaba lo externo, más David lo interno. A David no le interesaba que le vieran con la corona, con la vestimenta real, no. A lo que a David le interesaba era la desnudez de su vida para vestirse de la divinidad de Dios, de las ropas reales. Reales, viene de real. O sea, lo que en verdad es una vestidura, la realeza de Dios. Entonces, el ministerio, hermano, tiene que ver con esto. Y David lo entendió muy bien. ¿Y por qué lo entendió muy bien? Así muchos hoy sirven a Dios como Mical. Están más preocupados de lo externo que de lo interno. Por eso el ministerio se tiene que ejercer de acuerdo al diseño de Dios. El antiguo pacto nos muestra la vestidura espiritual, nos muestra la vestidura, la real, la ropa natural, pero también nos muestra lo espiritual. La ropa que ahí se tipifica es el carácter interno de la persona. Por eso el antiguo pacto, la persona que no lee el antiguo pacto no va a entender nunca el nuevo. Nunca lo va a entender. Por eso las personas que hablan del nuevo pacto, pero sin la luz del antiguo pacto, no entienden el nuevo. Porque tú no puedes entender el nuevo si primero no viste el antiguo. Por eso los que hablaron del nuevo pacto, lo hablaron desde la perspectiva de lo que era el antiguo hacia el nuevo. Por eso muchas personas hoy no entienden la gracia. Para algunas personas la gracia se ha transformado en desgracia. ¿Ve que dicen que ya no están bajo la ley? Están bajo la gracia.
y se atribuyen a hacer lo que quieren porque están bajo la gracia, porque no entienden la gracia. La gracia, como dijimos en alguna oportunidad, no es licencia para pecar. Por eso el que no conoce el antiguo pacto no puede entender el nuevo. Eso es vital entenderlo. Por eso estamos enseñando todo esto. ¿Para qué? Para establecer los rudimentos, los primeros rudimentos, y también refrescar y establecer los nuevos. Para que tú y yo, en lo que ejerzamos, lo ejerzamos con temor y temblor, como dice el apóstol Pedro. Entonces David, aquí, él tiene luz. Mical es una ciega espiritualmente hablando. Mical tipifica a las personas que pueden estar al lado de un hombre de Dios, pero no tienen la vista de ese hombre. Mical usufructuaba de lo que el rey tenía, le gustaba estar en intimidad, pero no daba a luz nada. Por eso la Biblia en este capítulo, en el capítulo 6, dice que dice que Mical no tuvo hijos. Pero no tuvo hijos de David, porque ella había sido casada con otro hombre. Porque su padre Saúl se la dio a otro hombre en venganza contra David. Su padre Saúl se la dio a otro hombre, de la cual tuvo, si no me equivoco, 5 hijos, los cuales los mataron. Pero de David no tuvo ningún hijo. Eso me indica a mí que muchas personas pueden tener fruto fuera de Dios, pero cuando tú llegas a Dios es otra atmósfera la que te mueve. Por eso Mical no pudo tener hijos con David. ¿Por qué? Porque David vivía en otra dimensión de gracia, en la cual Mical no vivió. Por eso hoy, amado, en este tiempo es un tiempo crucial para la iglesia. Mical representa a las iglesias que están con el rey, pero no dan el fruto del rey. Es la legítima esposa de David, pero no da a luz nada. Y esto nos enseña mucho a nosotros los que trabajamos en el ministerio. Esto nos enseña mucho. Nos hace andar con mucho cuidado, con mucho temor y temblor ejerciendo nuestra función. Esto fue lo que pasó. Eso fue lo primero, el primer ejemplo. Lo segundo que Dios exigió a Moisés, lo primero que exigió fue aquello, ¿no? Lo segundo que le exigió a los que iba a consagrar al ministerio, lo segundo que exigió Moisés, que exigió Dios a Moisés con relación a la consagración de los sacerdotes fue: y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Y la Biblia representa, en la Biblia el agua representa la palabra de Dios. La palabra de Dios es el agua. Al bañar a los sacerdotes o lavarlos con agua, nos habla de la limpieza y de la higiene. Para llevar a cabo el ministerio divino no solo es necesario desnudarnos y despojarnos de nuestro atavío común, sino también lavarnos de nuestra inmundicia. El apóstol Pablo instruye con respecto a esto. En 2 de Timoteo, capítulo 2, 19, dice lo siguiente el apóstol Pablo: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce Dios a los que son suyos. Escuche bien aquí, mire lo categórico del apóstol Pablo, aludiendo a lo que sucedió con Nadab y Abiú y a los que él llama. Escuche bien aquí. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Cuando Nadab y Abiú entraron al lugar santísimo, ¿qué entendió Dios con aquellos 2 hombres que estaban ahí? Él los desconoció exactamente. Por eso murieron. Por eso cuando tú vienes a ejercer una función que Dios no te haya dado, Dios puede ser tu Dios, pero no te va a legitimar en lo que no te mandó a hacer. Por eso el apóstol Pablo dice: conoce el Señor a los que son suyos. No, si esta palabra es categórica aquí. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y lo único que a ti te puede apartar de la iniquidad es que Jesucristo te lave por medio de su palabra. No hay otra forma. Entonces, ningún hombre debe ceñirse el efod
de la misma forma que David lo hizo, de la misma forma con la cual Moisés vistió a Aarón y a sus hijos, ningún hombre debe ceñirse el efod del ministerio si primero no lava su vida en la fuente de la santificación, que es la palabra de Dios. Juan capítulo 15:3, vamos ahí. Juan capítulo 15:3 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Por eso, amado, usted necesita, si usted le dice al Señor: Señor, límpiame, ¿sabe lo que le va a decir Dios? Lee la palabra. Porque hay personas que quieren ser limpios con ayuno y con oración. Tú con ayuno y oración no eres limpio. Tú eres limpio por la palabra. Lee la palabra y tú vas a ser limpio y tú vas a saber de lo que tienes que limpiar, de las conductas que tienes que cambiar, de lo que tienes. La oración y el ayuno no te va a servir para eso. Porque hay personas que cambian los diseños de Dios. La oración y el ayuno no es para eso. La palabra es la que te lava. Por eso, amados, cuando la palabra escasea, cuando la palabra escasea en una iglesia, el desenfreno es inevitable. Porque nadie sabe lo que se tiene que hacer. Solo la palabra te puede orientar. El apóstol es claro aquí. Por eso para el ministerio tú necesitas todas estas cosas. Por eso estamos hablando en este semestre y el próximo vamos a estar hablando acerca de la honra del llamamiento al ministerio. Tú necesitas saber esto. ¿Para qué? Para ejercer tu función como te fue delegada. Ejercer en el lugar que Dios te mandó sin tener que traspasar los linderos de tu competencia. Ya vosotros estáis limpios por la palabra. Entonces, si tú ya estás limpio por la palabra, ¿por qué Dios te tiene que limpiar? Mire, amado, cuando usted se baña, ¿por qué se baña? Ponme un ejemplo. Tú tuviste un día donde fuiste y anduviste caminando todo el día. ¿Por qué tú te bañas? Porque has sudado. La transpiración humana, hermano, despide el hedor de las inmundicias adánicas. Y es necesario lavarnos y purificarnos en las aguas limpias de su palabra antes de ataviarnos con las vestiduras sacerdotales. Usted sabe que de Adán hasta Cristo, todo lo que el hombre logró, lo logró por el sudor de su frente. De Cristo para acá, nosotros no sudamos, nosotros reposamos en las promesas de Dios. Hay una gran diferencia entre sudar por lo que tú quieres y que reposes en Dios y Dios te dé lo que en sus promesas están contenidos. ¡Wow! Amado, ¿esto no te gusta? Amado, mira que de Cristo para atrás todos tuvieron que sudar la gota gorda. Hoy lo único que tú tienes que ser, un hombre obediente y agradecido. Reposa en Dios y deja el sudor. Porque Israel, Hebreos dice que Israel nunca entró en el reposo de Dios. Y nosotros hoy entramos en el reposo de Dios por Jesucristo el Señor, que nos hizo entrar al reposo eterno. Amado, tú deberías estar saltando. ¿Por qué? Porque Dios logró para ti lo que otras generaciones no vivieron. Tú quieres prosperidad, tú quieres bendición, tú quieres gracia, tú quieres ser usado por Dios. Obedece y ten gratitud en tu corazón. Honra a Dios con todo lo que Él te da, con todo lo que Él te provee. Y deja el sudor. Deja que los ángeles trabajen. O sea, al final ellos están para trabajar para nosotros. Que ellos trabajen, luchen por ti. La Biblia dice eso, que los ángeles están para el servicio y la administración de los santos. Así que, amado, reposa en Dios. Entonces, la transpiración humana despide el hedor de las inmundicias adánicas y es necesario lavarnos y purificarnos. Venimos muy contaminados antes de conocer al Señor. Creemos que todo lo tenemos que lograr, con sudor. No, lo que de Cristo para acá se logra con obediencia y gratitud. Salmo 119, 140, mire, Salmo 119, 140, ya el salmista David, el salmista era un hombre anticipado al nuevo pacto. Él ya sabía.
lo que había en la palabra. Y él dice, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Como cuando también dice en el otro texto, ¿cierto? Lámpara es a mis pies, tu palabra, lumbrera mi camino. ¿Qué es lo que está diciendo David ahí? Solamente en tu palabra yo puedo llegar a la pureza, porque tu palabra es pura. Tu palabra tiene los contenidos que yo necesito para limpiar mi inmundicia. Mire, ya David, anticipado varios cientos de años, declaraba lo mismo que declaró Cristo en Juan. Ya vosotros estáis limpios por la palabra. La palabra de Dios a ti te limpia, a mí me limpia, me santifica, me llena, me capacita. Entonces, pensamiento final. Y con esto terminamos y ya la próxima semana continuamos. La vestimenta entonces del sacerdote, de acuerdo a todo esto, y también en este tiempo, la vestimenta del sacerdote no es simplemente una formalidad o un hábito religioso, sino una distinción divina que los hacía diferente a los demás. ¿Por qué los hacía diferente a los demás? Y aquí es donde quiero que pongas atención en esta parte final. Voy a ocupar estos 3 minutos que me quedan en esto para que tú lo escuches bien. La vestimenta del sacerdote no es simplemente una formalidad. Recuerda que hay una vestimenta natural, pero también está la espiritual, que es la misma, que tiene los mismos contenidos, las mismas exigencias y los mismos contenidos que la de la ropa natural. La espiritual tiene los mismos contenidos, las mismas demandas, los mismos principios, las mismas promesas. La vestimenta del sacerdote no es simplemente una formalidad o un hábito religioso, sino una distinción que los hacía diferente a los demás. Oye, tú eres diferente a los demás. ¿Por qué tú crees que la gente te ve diferente? Porque Dios te pone una vestidura diferente. La gente lo nota, que tú eres diferente, tienes una vestimenta diferente. De la misma manera que este atuendo se diferenciaba de los demás en su color, su forma y su diseño, así también era su representación. La ropa de los sacerdotes era un símbolo de su oficio santo. Por eso cuando tú caminas en la vida, tú tienes que caminar de acuerdo a la vestidura que tienes. Tú no eres dueño de lo que haces. Dios te ha dado los parámetros de cómo comportarte. ¿Te acuerdas lo que decía Primera de Pedro? Primera de Pedro capítulo 1, verso 15 y 16. Sed santo en toda vuestra manera de vivir. Todo lo que tú haces debe mostrar la santidad de Dios que hay en ti. Esa es una demanda de Dios. Porque la vestidura que tú tienes, la que ostentas, es como Él te ha vestido. De la misma manera que este atuendo se diferenciaba de los demás en su color, forma y diseño, así era su representación. La ropa de los sacerdotes era un símbolo de su oficio santo. El sacerdote era un ministerio consagrado a Jehová, símbolo de su santo oficio. Por ejemplo, el borde de las vestiduras, de lo que recién le hablé, el borde de las vestiduras sacerdotales tenían campanillas o cascabeles. No era una campanilla chiquitita que cuando el ministro caminaba se sentían esas campanillas. El borde tenía eso, esa campanilla o cascabeles, que cuando éste se aproximaba al pueblo, cuando él venía hacia el pueblo, su caminar emitía un sonido muy peculiar, y al escucharlo la gente decía, ahí viene el sumo sacerdote. Porque el sumo sacerdote, ¿qué es lo que hacía cuando el sacerdote aparecía y venía al pueblo? ¿Cierto? La gente sentía esos cascabeles, entonces toda la gente hacía reverencia, porque el santo de Dios se paseaba por en medio del pueblo. Así tú y yo también tenemos que tener ese sonido distintivo en medio del mundo. Porque el mundo tiene un sonido distintivo. El tuyo tiene que ser diferente. Por eso tú tienes que tener la sintonía, el sonido de Dios en tu vida. A ti no te vale venir a la iglesia si tú no tienes esto distintivo en tu vida. Si tú eres cristiano aquí, pero vives como tú quieres, tú eres solamente un simpatizante. No eres un hombre que está adornado con el atuendo de Dios. Su caminar emitía un sonido peculiar y al escucharlo la gente decía, allí viene el santo de Dios. Aún el mismo Señor lo identificaba por ese sonido. Cuando entraba en su presencia, mira, Dios lo identificaba
con ese sonido. Rápidamente, Éxodo capítulo 28, verso 33 al 35, por favor. Rápidamente vamos ahí. Que esto me fascina, esta explicación. Está muy enriquecida esta explicación. Cuando él venía, mire lo que dice la palabra. Y en sus orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor. Eran de oro, hermano, las campanillas. Precioso vestido. Sigue más adelante. Y una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada en toda la orla del manto alrededor. Sigue. Y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga para que no muera. Cuando él entraba y Dios lo estaba esperando adentro, Dios escuchaba que él se acercaba. Claro que cuando ese sonido no se sentía más, bueno, ese es tema para otra predicación. Porque el sonido tipificaba que él estaba vivo, que él entraba a la presencia de Dios y después salía de ese lugar. Entonces, es el propósito de Dios que el manto ministerial representa la pureza y la dignidad del servicio que desempeñamos para Él. Que nuestro caminar produzca notas y sonidos que hagan recordar a la gente lo celestial del llamamiento. Por eso tú cuando te conduces en la iglesia tienes que tener un sonido claro, no arrogante ni soberbio. Que el sonido que tú emitas cuando ejerces tu trabajo en el ministerio sea un servicio humilde, que sea dedicado, que sea con ornamento, con gracia, con virtud, no con arrogancia. Así no cuando tú ejerces aquí digan abran paso, que aquí viene el ministro, no. Porque Dios ya te vistió de la dignidad. Tú necesitas ejercer con humildad, con mansedumbre, con bondad. Porque a eso nos mandó el Señor. Nosotros tenemos que transformar del llamamiento al cual estamos acostumbrados a ver. El llamamiento se ejerce con humildad, con servicio, con honra, con dedicación, con sacrificio. Es el propósito de Dios, de que el manto ministerial entonces represente la pureza y la dignidad del servicio que desempeñamos. Que nuestro caminar produzca notas y sonidos claros que hagan recordar a la gente celestial del celestial llamamiento que Dios nos ha dado. Así como un militar tan solo con su uniforme representa la autoridad de su institución, así el ministro posee una representación, de manera que todo lo que él es y haga y diga debe representar a Dios en forma plena y total. Esto representa a Dios y no te representa a ti. El ministerio representa al que te llamó. Y esa es la distinción del llamamiento. Que cuando Él te llame a ejercer, ese sea tu máximo anhelo. Distinguir y ponerlo, el llamamiento, ponerlo en el más grande de los oficios. Porque una cosa es que un hombre te vista con un llamamiento y otra cosa es que Dios lo apruebe. Hay mucha gente ejerciendo a la cual Dios no ha aprobado. Y esto es delicado en medio de la iglesia. Por eso, amado, el llamamiento requiere sacrificio, dedicación, despojo. El llamamiento requiere que tú dejes el todo tuyo para que Él te dé el todo de Él.